amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, viernes, para cerrar la semana, se cuenta con nosotros la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, nuestra almeriense Mari Carmen del Castillo. Consejera, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros, como siempre. Un placer tenerte una vez más con nosotros. En una semana que tenemos que comenzar pues, con la semana triste, porque estos 3 días de luto por el trágico accidente en Adamuz, en Córdoba, 45 víctimas hasta la jornada de ayer. Situación triste, ¿no?, lo que ha acontecido en Andalucía en estos últimos días. La verdad es que sí. Lo primero, como no podía ser de otra manera, de verdad trasladar las condolencias a la familia, no solo de las personas que han fallecido, sino de los que han resultado heridos, porque al final las secuelas van mucho más allá de la herida y se nos quedan en el alma a todos, a ellos especialmente, que han sido los afectados, pero yo creo que de alguna manera a todos los andaluces. Creo que de esta experiencia hay que aprender, hay que saber lo que ha pasado para que no vuelva a repetir, pero también hay que poner en valor lo que han hecho los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los sanitarios que se han entregado, todo el pueblo de Adamuz, que ha sido un ejemplo, todo el pueblo de Andalucía donando sangre. Yo creo que de las tragedias no hay nada nunca positivo, pero sí que hay que poner en valor precisamente esa parte en la que yo creo que de alguna manera todos nos hemos puesto al lado de quienes sufren. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar al lado otras cuestiones y centrarnos primero en recoger, encontrar a esas personas que estaban desaparecidas y que las personas puedan tener los restos de sus familiares. Eso es muy importante. Curar a los heridos en la medida en que sea posible y acompañarlos, sobre todo acompañarlos mucho. Yo creo que el presidente de la Junta, el consejero de Presidencia, el consejero de Justicia, que además es cordobés, y la consejera de Fomento, que han estado allí todo el tiempo trabajando juntos, sobre todo acompañando, consolando, y creo que se ha trabajado de verdad, de manera coordinada, que al final lo que los ciudadanos quieren es que las administraciones públicas respondan a sus necesidades, y en la de ese momento, que era un momento de desgracia, porque no tiene otro nombre lo que ha pasado, y de duelo, bueno, pues acompañar, estar allí e intentar resolver las cosas lo más rápido que se puede. Y luego, de verdad, lo ejemplar que ha sido el pueblo de Adamuz, todos sus vecinos. No, desde el primer momento, saliendo corriendo incluso para socorrer rápidamente, para ver a todos. Y luego también destacar la presencia de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en el que ha estado presente, y cuando se la pregunta incluso es que lo ha sentido en primera persona, lo ha dicho. Primero soy persona antes de que sea presidente, y la verdad es que se siente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es una persona que además gana las distancias cortas, cuando se pierde esa parte institucional y se entra precisamente en la parte humana. Es una persona sensible, empática, y yo creo que además una decisión personal, que él todas las semanas estaba allí acompañando, haciendo el seguimiento de las actuaciones de los distintos personas que han participado de alguna manera, ya digo, los servicios de emergencia, el 112, el Infocal, la gente de verdad, los sanitarios, que ese mismo día que se les llamó estaban allí, dejaron sus permisos y se incorporaron. Entonces, ver al presidente, que al final nos representa a todos, Juanma Moreno representa a todos los andaluces, acompañando a otros andaluces que han sufrido, especialmente de Huelva, pero bueno, al final eran de todos sitios, de Málaga, de Córdoba, de Sevilla. Sí, esa sensación yo creo que como pueblo nos pone bien, y luego el apoyo al final del resto de las regiones de España, que todo el mundo se ha puesto a nuestra disposición. Creo que dice mucho como un país de cómo somos. No obstante, una vez pasados estos días, lo fundamental, y por terminar con el asunto, porque no te compete en este sentido, pero sí conocer qué ha pasado y la mayor de las transparencias, que se diga, para que no se vuelva a repetir, fundamentalmente, que se sepa qué ha pasado, obviamente. Ahora me imagino que empezarán a pedirse esas responsabilidades de conocer qué es lo que ha pasado. A ver, lo primero es saber qué ha pasado, y como ha pedido el presidente de la Junta de Andalucía, con la mayor transparencia posible. Es decir, aquí no se trata tanto de buscar culpables, sino saber dónde está el problema que ha provocado el accidente, y a partir de ahí poder adoptar medidas. Que a lo mejor las medidas podían haberse adoptado antes, pues a lo mejor. Que a lo mejor es necesario incrementar las inversiones. Nosotros siempre lo decimos, Andalucía tiene una situación en la que todos los años
tiene 1.500 millones menos de inversión que no llega. Y si llegara a esos créditos, pues sería posible. Pero es que además, yo insisto, necesitamos saber qué ha pasado. Claro. Es decir, para poder cerrar heridas también tienes que entenderlo, procesarlo. Sí que es muy importante y que además eso se haga con transparencia, que el Gobierno de España nos diga qué es lo que ha pasado y por qué, porque al final las líneas ferroviarias son de su competencia. Obviamente. Consejera, centrándonos en temas ya de desarrollo educativo, de formación profesional, se acerca al final de la legislatura, todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones, es el propio presidente el que tiene que decidir el día, pero sí por hacer un poco de balance, un poco de cómo se ha transformado desde el gobierno de Juanma Moreno, desde que ha llegado a la institución hasta el día de hoy, estos 7 o casi 8 años al frente de la Junta de Andalucía, un antes y un después, se puede decir, ¿no? De infraestructuras, de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, verá, yo en el conjunto de la Junta de Andalucía creo, y sobre todo en lo que se refiere a la provincia de Almería, que yo creo que todos los que somos de Almería siempre nos hemos sentido como totalmente, que Sevilla estaba muy lejos, claro, ¿no? Y que era decía una presidenta que siempre nos tenía en el corazón, pero parece que en la cartera no nos tenía mucho. Eso. Que es, es verdad, decía, eso. Yo siempre me tengo en el corazón. Hombre, no se nota mucho. ¿Sabes ese refrán de obras son amores y no buenas razones? Pues eso es un poco lo que queremos. Y es verdad, en el conjunto de todas las áreas, el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno se ha volcado en Almería y su provincia, pero en educación, que es la que es mi responsabilidad, desde el año 2019 hasta el día 18 de enero, de hecho, el 18 de enero, el domingo pasado, justo hacía 7 años de la toma de posesión del presidente como presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma. Y ahí, en educación, por ejemplo, el cambio se ve, primero desde el punto de vista presupuestario, yo lo digo siempre, hemos pasado de 6.000 y pico, 100 y pico millones de euros a 9.300 millones de euros, 3.000 millones de euros más. Cuando tú pones un 50% más en educación, eso se tiene que notar. Se tiene que notar en infraestructura, se tiene que notar en profesorado, se tiene que notar en mejores condiciones para el desarrollo de la docencia, y se nota, y además nos acompañan los datos, porque yo siempre digo, tú puedes hacer una inversión muy grande y no ver los beneficios, pero yo creo que poco a poco eso se está viendo. Por primera vez en la historia estamos por encima de la media de España en titulación de la ESO, en titulación de bachillerato, en titulación de formación profesional, y más allá de que hayan cambiado la normativa, y más allá de la LOMLOE, y más allá de cualquiera de otras medidas, el dato es objetivo, porque primero es un dato del Ministerio, no es nuestro específicamente, y en segundo lugar pone de manifiesto que si inviertes, e inviertes bien, se mejoran las condiciones. Si en los últimos años nosotros en Andalucía hemos hecho 2.000, casi 700 actuaciones por valor de 600 millones de euros solo en infraestructura educativa, lo que estamos diciendo es que nos preocupa. Si aquí en la provincia de Almería hemos hecho 385 actuaciones de infraestructura por más de 92 millones de euros, lo que estamos diciendo es que estamos invirtiendo en la provincia. Que nosotros ahora mismo tenemos 38 actuaciones por encima de los 30 millones de euros, los dos institutos de Roqueta, el de Almerimar, una obra aquí grande en el Instituto Aladra, que hemos puesto 32 millones de euros en los centros educativos de la provincia de Almería, solo en los de la provincia de Almería, para mejorar el confort térmico, para mejorar sus instalaciones, para mejorar su equipamiento. Y lo que a mí me parece fundamental, en un contexto de bajada de la natalidad, 120.000 alumnos menos en los últimos 6 años, 19.000 este curso, que se dice pronto, en infantil, primaria, secundaria, obligatoria, que es donde normalmente empieza el sistema educativo. Nosotros lo que hemos hecho es aprovechar esa bajada de la natalidad. ¿Para qué? Para poner más profesorado de formación profesional, 3.000 profesores más, para poner casi 50.000 plazas más de formación profesional sostenida con fondos públicos, que me parece fundamental, para mejorar las ratios, para poner por primera vez la educación infantil gratuita en el tramo de 2 a 3 años, que creo
que es muy, muy importante, que esta semana va a salir la resolución de la Dirección General de Planificación, en la que ya se va a establecer que para el curso que viene en educación infantil de 3 años empezamos con 22, que es fruto del acuerdo con las organizaciones sindicales, que eso es otra cosa que hemos trabajado muchísimo en estos 7 años. Codo con codo con los sindicatos. 12 acuerdos con las organizaciones sindicales, tanto de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada, que se han traducido al final en profesores mejor pagados. Hemos pasado de ser los peores pagados de España hasta los 8º, que en fin, que podemos mejorar, sí, pero que estaban mucho mejor, que hemos incrementado el número de docentes en el sistema, que lo hemos incrementado, que ahora mismo tenemos casi 108.000 profesores trabajando ahora mismo en Andalucía. Que la pérdida, por un lado, de alumnado nos ha llevado a ganancia de alumnado en educación permanente, en formación profesional, porque hemos conseguido que alumnado que dejara los estudios ahora ha vuelto. Y eso se nota, por ejemplo, en la tasa de los ninis, que son ni los que estudian ni trabajan. Por primera vez está por debajo del 14% en Andalucía, que eso de verdad que es muy importante, como hemos mejorado la tasa de abandono escolar, que estaba en un 21% cuando llegamos y ahora está por debajo del 15% también. O sea, quiero decir que invertir en educación, no gastar, invertir en educación tiene de verdad muchos efectos positivos. Además, en un contexto macroeconómico que favorece. Tenemos durante muchos meses consecutivos, casi 54 meses consecutivos, hemos ido bajando el desempleo en la comunidad autónoma, somos líderes en creación de empresas, en trabajadores autónomos. Yo creo que Andalucía está en un buen momento, y Almería también, O sea, creo que en Almería se nota que el gobierno de la Junta de Andalucía está poniendo el foco en la provincia, que es una provincia que siempre hemos sentido que aportamos mucho y recibimos muy poco. Pues yo creo que sí que se está recibiendo en todas las áreas, no solo en educación, aunque es verdad que en educación la apuesta es muy importante. Sí, ya el propio Juanma Moreno, a la hora de la decisión de tener consejeros, no es que tengamos uno, es que tenemos 2. Entonces dirá, bueno, pues será que Almería tiene un déficit y hay que situarla. Bueno, ha descubierto el talento de los almerienses. Exactamente, se han dado cuenta. Oye, ¿sabes qué talento hay en Almería? Hay mucho talento. Y encima los pones al frente de áreas importantes, agricultura, educación, desarrollo educativo, y todo funciona y va funcionando bien. Quizás es que aquí hay algo especial. Hombre, yo siempre digo que en educación nunca es suficiente. No. O sea, tú puedes poner una vez y otra y siempre nos falta algo, pero también digo que nunca se ha hecho tanto. Es decir, lo mismo que digo que nunca es suficiente, hay que decir que nunca se ha hecho tanto. Yo pongo, por ejemplo, en la educación especial, en la atención a la diversidad. Nosotros tenemos casi 700 millones de euros en el presupuesto específicamente para la atención a la diversidad. Es que en la provincia de Almería hemos pasado de tener 900 profesionales a casi 1.400 profesionales solo para atender al alumnado que tiene necesidades educativas especiales. Es que la inversión por alumno, hemos pasado de no llegar a 5.000 euros hasta por encima de los 7.000 euros por alumno. Todo eso al final es apuesta. Y yo lo digo siempre porque no es solo educación. El gobierno de Juanma Moreno, el gobierno de la Junta de Andalucía, que ha aprobado su 7º presupuesto, porque aquí sí se aprueban. Y en tiempo y forma. Los presupuestos en tiempo y forma. Tiene que entrar en enero. Y además preocupado por lo que de verdad importa. El 64% del presupuesto de la Junta va a educación, a sanidad y a servicios sociales, a dependencia. Y eso es preocuparse por los ciudadanos. También hay dinero para agricultura, también hay dinero para infraestructura, también hay dinero para el turismo, para el comercio, pero el 64% es para los ciudadanos. Y en el caso de educación, que tenemos casi un 20% de esos 50.000 millones de euros, yo siempre digo que es una apuesta que está teniendo esa respuesta y creo que es importante. Estamos entre las comunidades autónomas que más pone en el sistema educativo y creo que eso se nota. Vamos a tratar el tema de la crítica, en este caso el Partido Socialista, por ejemplo, que es un día sí otro también, salía a la provincia de Almería, que si faltan institutos, que no se ha hecho absolutamente nada. Parece que es que no leen o no ven o no van a los sitios donde verdaderamente están los edificios. Se ha bajado el número de caracolas, el número de las aulas prefabricadas, porque anteriormente con el Partido Socialista
se anunciaba una obra y se ponía una caracola, una prefabricada. Una prefabricada. Pero es que no se hacía nada, pasaban los años y pasaban los cursos. Aquí por lo menos la Junta de Andalucía, si pone alguna, es porque está el edificio ya construyéndose. No, yo lo digo, nosotros en el dato global en toda Andalucía sí ha descendido. Yo en el concreto en la provincia de Almería no sé el dato, pero lo que sí es cierto es que sí, si ellos dicen que no se está invirtiendo es porque no se están paseando por la provincia, porque es que desde un despacho o desde una sede de un partido no se ve la realidad, pero que se pasen por el ejido, no solo por la actuación que hemos estado esta mañana, que hemos visitado la escuela infantil de Las Norias, sino el colegio de Almerimar, que llevaba 15 años esperando y ya está hecho, el instituto de Almerimar, que ya está allí la obra, pero que es que está allí la obra, que ya se puede ver la estructura, el instituto de la Salina, el instituto de la Marina, que ya está adjudicada a la empresa y estamos esperando, y yo creo que en poquito tiempo vamos a poder poner esa primera piedra, pero es que hemos hecho el instituto de Vías 2, es que hemos hecho el conservatorio de danza que llevábamos 20 años esperando, es que se han puesto instalaciones nuevas en Níjar, en el campo de Níjar Norte. Es que aquí en Almería tenemos actuaciones en el Aladra, es que hemos tenido actuaciones en Los Ángeles, es que hemos invertido en muchísimos centros, no solo aquí, sino a lo largo de la provincia, en Huercalovera. Y además nos pasa una cosa muy graciosa, que lo hemos comentado hoy. Muchas veces los centros tienen una capacidad expansiva. Si tú le pones una aula prefabricada, la llena. Cuando tú le haces el edificio y vas a quitar la aula prefabricada, el director te dice, no te la lleves, que me viene muy bien para la biblioteca, Claro, ya te voy a dar la primera parte, pero tengo lo otro. Y yo le digo siempre, pero hombre, si hemos hecho un edificio, hemos hecho una inversión, déjame que me lleve la prefabricada. No, sobre todo digo, porque siempre le digo, porque es que va a venir la oposición y va a decir que no la quito. Si no te hacen falta, si te acabas de hacer un edificio. Pero es verdad que siempre nos parece, pero hombre, cuando nosotros decimos 385 estaciones por 92 millones de euros en 6 años, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. O sea, y que ahora, no se quiere ver. Y claro, bueno, si no la queremos ver, que ahora mismo tenemos 38 actuaciones por más de 30 millones de euros. Entonces, de verdad, vamos a darnos un paseo. ¿Qué hay que hacer más? Pero si es que yo se lo digo siempre, no hace falta más, pero lo que necesitamos es más dinero. Mira, yo te decía antes lo del 20% del presupuesto. Yo siempre digo que si 1.528 millones que nos faltan todos los años vinieran y a mí me dieran el 20%, esos son 300 millones. Con 300 millones yo puedo hacer un montón de más actuaciones que no puedo hacer porque el presupuesto al final hay que tomar decisiones. Y ahora te vienen con la venta del chocolate del loro de decir de los 4.500 millones. Bueno, 4.800 le damos primero, a Andalucía y 4.500 a Cataluña. Claro, pues si es que es la que más, claro. Hombre, vamos a ver, yo de todas maneras, a mí esas son cosas que yo cuando a mí los de la agencia de infraestructuras nuestras, la PAE, me dicen, no, vamos a hacer una obra, yo les digo, no, pero ¿cuándo vienen las carretillas? Porque está el proyecto, la ejecución, la redacción, no sé cuánto, y desde que tú dices que vas a hacer una obra hasta que la haces, a lo mejor pasan 5 o 6 años. Bueno, pues cuando yo oigo al gobierno de España hablar de eso, digo siempre, bueno, usted dice que eso es lo que va a hacer, pero eso es una ley orgánica. Tendrá usted que llevarla al Congreso, que todo usted lo que lleva al Congreso se lo echan para atrás. Lo segundo, la negocia usted con alguien que no tiene legitimidad, porque el señor Juncker era un señor que está inhabilitado, que no sabemos a quién representa, por lo tanto esa negociación no tiene mucho sentido. Además usted permite que salga él y lo anuncie diciendo le hemos sacado algo. No, ni siquiera tenemos la precaución o la prudencia de decir estamos trabajando. No, le hemos sacado al gobierno de España porque nosotros no merecemos nada. Mal que lo de la ordinariedad es para creérselo para quien lo quiera. Que eso es como decir que si está ordinariedad, luego no está. No, solo ordinariedad para ellos. Para ellos, exactamente. Claro, es que nosotros somos los terceros en aportar, pues yo soy el tercero en recibir, pero eso es como si el que tiene más dinero se pone por delante de ti para entrar en un colegio. Que yo digo, bueno, ¿por qué? Ah, porque paga más impuestos. Como paga más impuestos tiene que ir, no, perdona, pero es que a lo mejor yo necesito la plaza. Quiero decir, es que cuando tú oyes todo eso, pero voy a ir a más, ni siquiera han tenido en cuenta, y lo digo de verdad, que ese sistema al final vuelve a perjudicar a los de siempre, a los propios suyos, a Castilla-La Mancha, a Andalucía, son los primeros que han votado que no, han dicho Valencia. Que no. Hombre, claro. En la reunión de la que se reúnen todos los consejeros dicen, ni las socialistas, todas las comunidades autónomas, hombre, porque el sistema y solamente hay una que dice que sí. Vaya qué suerte. La de Cataluña dice que sí, no, claro. Hombre, yo siempre digo que yo no quiero más que los demás, no nos tienen nada más que dar más. No. Lo que tenemos que dar es
igual que los demás. Lo que no puede ser es que un catalán reciba 3.500 euros y nosotros recibamos 2.500. ¿Por qué? ¿Por qué somos menos los andaluces que los catalanes? Por personas que haya. En Andalucía, ¿cuánto estamos? ¿Cuánto está en Cataluña? ¿Cuánto me llevo yo menos? ¿Por qué me tengo que llevar yo menos que los catalanes? Yo no quiero que no les son den. españoles igual que yo. No, eso es lo que yo pienso siempre. Ellos no se sienten españoles, pero nosotros sí sentimos que ellos son españoles. Por lo tanto, como cualquier español, necesitan su parte. Críticas CSIC. Ahora denuncia recortes injustificados, más de 450 vacantes en Almería del concurso general de traslado de educación y exige una rectificación. ¿A esto qué le decimos, consejera? Ay, bueno. Lo primero que digo yo siempre es que yo respeto la opinión de todo el mundo. CSIC es un sindicato mayoritario en educación y es muy respetable su opinión. Otra cosa es compartirla. Y no la comparto. ¿Y por qué no la comparto? Hombre, porque no se ajusta a la realidad. Nosotros hemos sacado en el concurso de traslado. El concurso de traslado es la posibilidad que tiene un funcionario de cambiar de sitio, de puesto, ¿vale? O de obtener por primera vez un destino. Eso es lo que se llama el sistema estructural, vamos, lo que es la estructura del sistema, porque luego hay puestos que son de funcionamiento porque hay más alumnos, porque cambia una enseñanza. Nosotros hemos sacado 7.191, me parece que es la cantidad ahora mismo. Pero es que la media de los últimos 6 años está en 6.000 y pico. Es verdad que en el curso al que yo hace referencia, que es el curso en que acaba el proceso de estabilización como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos obligaba a estabilizar interinos, ese año sí que hubo más en ese concurso, pero el resto del tiempo una media de 6.300. Este año 7.191. Y yo digo el periodo 18-25. Pero es que, por ejemplo, entre el año 2012 y el del 2018, la media del concurso eran 3.000. O sea, que es que hemos duplicado. Pero voy a ir más. El 1 de septiembre del 2025, en Andalucía, en nuestro sistema educativo público, teníamos 93.000 funcionarios de carrera. Con 120.000 alumnos menos, tenemos 10.000 más funcionarios de carrera de los que había en el 2018. Hombre, si eso es recortar, si eso es ser provisionales. Hemos sacado 33.000 plazas de oposiciones, más las que vamos a sacar este año. 30.000 plazas de oposiciones en 5 años, que en el periodo anterior, este 12 y 18, apenas se sacaron 10.000. O sea, si eso no estabiliza, pero es que voy a ir más, porque es que ellos lo saben. Ellos saben que más allá del concurso de traslados, que lo que hace es otorgarte ese destino, todos los años nosotros tenemos la posibilidad de solicitar una comisión de servicios para conciliar tu vida familiar y laboral. En el mes de julio se tramitan en la consejería 130.000 solicitudes de personas que dicen, mira, en el concurso me han dado Jaén, pero mira, a mí me viene bien estar en Almería. Eso supone que en la práctica cambiamos el destino a más de 47.000 personas en el mes de julio. Es decir, de los cuales 25.000 son funcionarios de carrera y los demás son interinos. Lo que yo quiero decir con esto es que por primera vez en la historia estamos por debajo del 6% en interinidad. De hecho, muchas veces los interinos dicen, no se mueven las listas. Claro, cuando tú estabilizas muchas plazas, claro, no tienes. Sí. Ahora mismo en el sistema, a día de hoy, tenemos 108.000 personas trabajando, porque aparte de los 93.000 funcionarios de carrera, tenemos sustitutos por baja de maternidad, por baja. Entonces, decir que estamos trabajando y que estamos perjudicando y que no estamos beneficiando el sistema público no es justo. Por lo menos no es justo desde mi punto de vista y no responde a la realidad, que ya digo, que yo respeto su opinión, pero cuando tú ves los números, la verdad es que está muy lejos de la realidad. Más asuntos. Esta misma mañana visitabais el centro, la escuela infantil de Las Norias, 20 nuevas plazas, 17 millones en construcción de centros docentes en el Ejido. Solo en el municipio de Ejido. Es verdad y que decía el Partido Socialista que no se hace absolutamente nada y se ponen 17 millones de euros para mejorar centros. Solo en el Ejido. Yo lo digo. La escuela infantil de Las Norias, que es preciosa, por cierto, nos ha encantado. La directora Noria, encantadora. Hemos estado allí con la delegada del Gobierno y el delegado de Educación, aparte de con el alcalde. Pues la inversión de 424.000 euros, que lleva 2 partes, una de reforzamiento de lo que es la estructura y luego una ampliación para esas 20 niños y niñas más que pueden ir, porque es una escuela muy demandada. De hecho, tiene como 91 o 92 plazas y tiene 89 niños
matriculados y en una enseñanza además que tiene la matrícula abierta todo el curso, es decir, que se pueden en alguna edad tenemos lista de espera, por ejemplo, los más chiquitines, que hay menos niños por aula, y ahí hay lista de espera. Y la verdad es que estamos muy contentos, pero es que en todo el municipio de Ejido ha habido una inversión en los últimos 7 años que no se había hecho nunca, que no faltan cosas por hacer, yo lo digo, pero que no se había hecho nunca, 17 millones de euros. No solo el colegio de Almerimá o el instituto que se está haciendo ahora mismo, sino que se ha arreglado el Murge, que se ha arreglado el Fuente Nueva, es decir, que se han hecho actuaciones en centros educativos de la provincia, del municipio, que eran muy, muy necesarios. Yo creo que se está trabajando, por eso digo yo siempre que más se puede hacer. Claro. Pero, hombre, tanto como se ha hecho, no se había hecho nunca. Ya es la última, consejera, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Simplemente, el refuerzo también por contar es desarrollo educativo y formación profesional. Ese refuerzo en la formación profesional, espectacular también en estos últimos años. Bueno, yo lo digo siempre. Un antes y un después. Aquí sí que hay un antes y un después. Ahí sí hay un antes y después. Es decir, el gobierno de Juanma Moreno, en lo que se refiere a la formación profesional, lo tenía claro desde el primer momento. Desde 2019 se analizó todos los fondos posibles. Teníamos la oportunidad de utilizar el Fondo Social Europeo para impulsar esa medida de lucha contra el desempleo y de cualificación de los ciudadanos, y empezamos a trabajar en ese sentido y se han puesto 47.000 plazas en los últimos 7 años, y se sigue trabajando porque nuestra idea es seguir ajustando la formación profesional a las necesidades del mercado. Es decir, nosotros estamos escuchando a las empresas. De hecho, vamos a tener una jornada de proyectos educativos aquí y en Huelva de innovación. Me la he traído aquí a Almería, que creo que van a ser muy bonitas, muy interesantes en el PITA. Tiene en el corazón y en el bolsillo también. Aquí en el bolsillo aquí. No, hombre, porque aquí hay mucho empuje y hay mucha inversión. Pero es que además, si hay una provincia que es paradigmática en eso, es Almería, que es que hemos pasado de 16.000 plazas a casi 30.000. Es que se ha duplicado el número de plazas de formación profesional, y además se ha intentado que se vayan ajustando a los sectores productivos, que son muy, muy importantes. Esa inversión en formación profesional al final es inversión en futuro. Nosotros lo que necesitamos es que nuestros jóvenes se cualifiquen y estén preparados. Y además yo siempre hago un llamamiento a las empresas, que llamen a los institutos, que vean la oferta formativa, porque tenemos una oferta formativa que responde a todo lo que necesitan las empresas. Yo siempre le digo a las asociaciones de empresarios cuando me reúno con ellos, ¿qué necesita usted? Es verdad que nuestros nombres de los ciclos formativos nos despistan. Nos despistan un poco, sí. Porque bueno, tienen nombres así de instalaciones de frío y calor. Pues eso me sirve lo mismo para poner aire acondicionado que para trabajar en una empresa de mantenimiento, que eso tampoco. O los que tienen que ver, por ejemplo, operación de fabricación de productos farmacéuticos, que uno dice, ¿eso para qué es? Pues cualquier cuestión laboratorio de que utilice productos químicos, hay ahí. Pero tenemos una respuesta para cada necesidad del mercado y, hombre, porque tenemos 197 titulaciones posibles de las 200 del catálogo, que eso habrá 3.885 ciclos formativos y cursos de especialización. Yo creo que además tenemos una red de 36 residencias escolares repartidas en toda la Andalucía, que permite que si yo soy de Almería, pero a mí lo que me interesa el hidrógeno verde, me vaya a Huelva. O me interesa el sector naval, por ejemplo, que es muy puntero en Cádiz, y que me vaya a Cádiz, donde de verdad, me decían las empresas, necesitamos 1.500 soldadores. Y yo digo, pues hay que irse para allá, porque es verdad, igual que aquí, necesitamos personas que estén preparados en edificación civil, porque estamos en construcción. Hay mucha construcción ahora mismo, y en el sector agroalimentario, que de verdad que es muy puntero desde el punto de vista de la industrialización y la mecanización. Y ahí nuestros alumnos de formación profesional son talento. Pues Mari Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo, también se puede llamar educación de toda la vida. Hablando en realidad es de educación. Que nos liamos, desarrollo de educación de la Junta de Andalucía. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros aquí en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes y que la ciudadanía conozca el trabajo y la labor que está llevando la Junta de Andalucía en tu área para todos los andaluces. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre venir aquí, estar con vosotros, que es verdad que hay que trasladar todas esas cosas, que es importante, que sepamos dónde estamos. Sepa el trabajo que está llevando a cabo, los almerienses que están llevando a cabo en Andalucía. Sí que sí. Muchas gracias. A ti, buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.